pasar por Samaria? Porque había una misión divina en Samaria, particularmente con una mujer samaritana que tanto necesitaba de la salvación, que tanto necesitaba el perdón de sus pecados, que ya pesaba sobre ella. Tanta necesidad espiritual era de la mujer samaritana que necesitaba de un Salvador. Había una necesidad para un alma que estaba cargada y estaba trabajada y tenía el peso del pecado y la esclavitud del pecado sobre ella. Estaba el peso de la condenación sobre ella. Estaba muerta espiritualmente, necesitaba vida porque también había nacido, mis hermanos, ciega espiritual, esta mujer samaritana que era desechado por la sociedad, ella era rechazada por la gente, por la vida de la esclavitud del pecado que ella llevaba. Así que era necesario pasar por allí. Había una misión divina en Samaria. La mujer samaritana lo necesitaba. Sigue diciendo el versículo 6, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba entrando a Samaria, allí en Sicar, ahí había un pozo. Y dice el versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Era como las 12 del día, cuando el sol estaba intenso. Un día muy acalorado, en donde la gente por lo regular iban por el agua en la mañana o iban por el agua al atardecer. Pero esta mujer fue en una hora inadecuada, quizás por el rechazo de la comunidad, por la vida de miseria, de condenación que llevaba esta pobre mujer. Nuestro Señor Jesucristo no perdió tiempo. Nuestro Señor Jesucristo aprovechaba todas las circunstancias. Y vemos que el Señor llega a esta ciudad. Dice Jesús, cansado del camino, en el versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como a mediodía, la hora sexta. Aquí Juan, mis hermanos, registra el cansancio de nuestro Señor Jesucristo, en donde nuestro Señor Jesucristo se sometió a nuestras limitaciones humanas. Él se cansaba como nosotros nos cansamos. Él dormía cuando tenía sueño. Él comía cuando tenía hambre. Él tomaba agua cuando tenía sed. Él fue tentado en todo. Él comprende y entiende nuestra condición humana. Porque Él, mis hermanos, se hizo hombre. Y llega a esta ciudad de Samaria llamada Sicar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Había una misión divina. Una mujer que tenía necesidad urgente de salvación. Una mujer que tenía necesidad urgente del perdón de sus pecados. Una mujer samaritana que tenía una necesidad primordial, mis hermanos, de quitar ese peso de pecado que lo asedia, ese peso de pecado que la condenaba. Era importante un Salvador en su vida. Y nuestro Señor Jesucristo vemos aquí, en donde
Descansa. Descansa de este día caluroso. Y vamos a ver un detalle aquí, sí, bien importante. Cuando dice Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Aquí parece que Jesucristo estaba más cansado que sus discípulos, porque Él se quedó allí a descansar, pero al mismo tiempo tenía algo tan urgente e importante que atender a una mujer samaritana que ya había salido de su casa para venir por agua a este pozo. Aquí vemos, mis hermanos, el cansancio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que los discípulos iban hasta la ciudad para comprar comida, seguramente, mis hermanos, lo que más le cansaba a nuestro Señor Jesucristo, porque Él tomó también forma humana, mis hermanos, de esos esfuerzos espirituales que Él ejercía, que Él enseñaba, cuando Él sanaba, cuando Él restauraba. Todo lo que hacía el Señor quizás le producía un agotamiento que no sentían sus discípulos, porque los discípulos solo eran observadores. Los discípulos solo recibían enseñanza. Los discípulos solamente eran instruidos. Nuestro Señor Jesucristo era el que estaba activo. Nuestro Señor Jesucristo era el que estaba en la guerra espiritual. Nuestro Señor Jesucristo era el único quien confrontaba a los demonios. Nuestro Señor Jesucristo era el único que se iba a las montañas a orar, a lugares desiertos. Nuestro Señor Jesucristo era el único que pasaba todas las noches en presencia del Padre, fortaleciéndose con poder del Espíritu Santo, porque venía algo más grande que hacer, ir a la cruz del Calvario. Y aquí vemos cansado nuestro Señor Jesucristo. Aquí, mis hermanos, Juan nos hace ver, cuando dice cansado del camino, se sentó junto al pozo de Jacob. Este evangelista Juan se detiene constantemente para mostrarnos las reacciones humanas de nuestro Señor Jesucristo. Importante este punto, las reacciones humanas de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Juan también nos dice que Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. También lo dice. Sí. Y luego allá en Juan 12:27 también nos dice que su alma de nuestro Señor Jesucristo se turbó al saber lo que venía en la cruz del Calvario. Su espíritu se conmovió ante la traición de uno de sus apóstoles en Juan capítulo 13. También Juan nos enseña que Jesucristo tuvo sed cuando estaba colgado en aquella cruz. El evangelista aquí en el Evangelio de Juan se detiene muy constantemente para mostrarnos las reacciones humanas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay más detalles aquí de mucha importancia. Observamos que nuestro Señor Jesucristo envió a sus discípulos, ¿a dónde? A comprar algo para comer. Dice la palabra de Dios aquí. Dice así: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó como la hora sexta. Versículo 8.
pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. De comer. Sí. Aquí vemos entonces otro detalle que es bien importante, donde observamos que nuestro Señor Jesucristo envía a sus discípulos a comprar algo de comer en la ciudad. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios en capítulos más adelante, vemos que el Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces para dar de comer a multitud de gente hambrienta, a multitud de gente que se la pasaban días y noches siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, y cuando Él veía la necesidad de ellos, Él multiplicaba el pan. Pero ¿por qué aquí los manda a comprar pan a sus discípulos? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo no hizo en ese momento otro milagro similar como la que Él hacía en su ministerio? ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Para así no se tengan que esperar a sus discípulos que regresaran de la ciudad con comida y así calmar su hambre rápidamente. ¿Por qué no lo hacía nuestro Señor Jesucristo? Es la pregunta. Contésteme, joven. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo a las multitudes les daba de comer multiplicando el pan, mostrando su poder, haciendo señales ante multitudes? Pero ahora aquí, que se está moviendo hacia Galilea, tiene que ir y pasar por Samaria. Está cansado, se sienta junto al pozo de Jacob. Está por venir una mujer samaritana con necesidad de salvación. Sus discípulos salen al pueblo a comprar comida. ¿Por qué mejor nuestro Señor Jesucristo no suplió esta necesidad e hizo un milagro para satisfacer sus propias necesidades? Nuestro Señor Jesucristo, escuche bien, Él se sujetaba al orden normal de las cosas y Él vivía como las demás personas. De este modo que estamos viendo, Él nos enseñó también que Dios Todopoderoso no hace y no va a hacer por nosotros lo que nosotros mismos debemos de hacer. El objetivo principal de sus milagros, de multiplicar los panes, de suplir esas necesidades, tenía un objetivo principal. Sí, no era facilitarnos a nosotros la vida, sino mostrar su gloria al mundo. Y dice, y vino una mujer a sacar agua, dice el versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Aquí, mis hermanos, ante una perspectiva humana o una cosmovisión humana, podíamos pensar nosotros que el único propósito de Jesucristo cuando se quedó solo en el pozo era de tener un rato de descanso, ante una cosmovisión natural, humana, una perspectiva humana. Pero ¿sabe qué? Mientras sus discípulos iban y compraban en la ciudad algo de comer, nuestro Señor Jesucristo tenía otros planes. Había elegido la ruta de Samaria porque estaba buscando a una mujer que la necesitaba urgentemente.
Él es el que toma la iniciativa de los corazones que tienen la necesidad de salvación. Dios mismo, a través de Jesucristo, son los primeros que toman, mis hermanos, los primeros pasos para buscar al necesitado. Cornelio tenía una necesidad también de salvación. Y Dios mismo es el que toma la iniciativa y manda a un ángel a la vida de Cornelio. Y también por medio de una visión se le manifiesta a Pedro allá en Jope para llevar la salvación del alma del hombre pecador. Así pasó también con Lidia, la mujer vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que estaba junto al río. Una mujer que adoraba a Dios sin conocerle, una mujer que se congregaba a la orilla del río sin tener una relación con Jesucristo, muerto por nuestros pecados y resucitado de entre los muertos. La mujer de Tiatira le hacía falta algo en ella, y el Señor toma la decisión y envía al apóstol Pablo, y esta mujer, y allá en Filipos resplandece la luz en medio de las tinieblas. Asimismo, aquí, mis hermanos, estaba buscando a una mujer necesitada, y en su omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo, o sea, en su todo conocimiento, en este atributo de nuestro gran Dios, creador de todas las cosas, este atributo de omnisciencia, sabía que en aquella hora esta mujer iba a ir al pozo a sacar agua. La hora sexta, las 12 del día, un sol intenso. No era un horario adecuado o apropiado para ir por el agua, ya que según aquí nuestro pasaje dice que esta mujer era la única persona que había elegido en ese momento del día para hacerlo. Es probable que los demás lo hacían antes del mediodía o lo hacían después, cuando el calor del sol no fuera tan intenso. Pero por alguna razón, tal vez esta mujer, mis hermanos, no quería compañía, estaba aislada, algo así. Entonces, quizás no deseaba conversaciones con nadie. O nuestro Señor Jesucristo también, aquí vemos que convenía estar de esa forma con ella, con esta mujer, para tener una conversación personal, para poder poner en acción la obra personal, el evangelismo personal, de corazón a corazón, para sembrar la semilla de la palabra de Dios en el corazón del hombre necesitado o de la mujer necesitada de la salvación.